que hagas y digas. Muchas gracias. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Mon. Venga, pues vamos con ello, que al final he preparado muchas cosas y quiero que aprovechemos bien el tiempo para profundizar un poco, porque vamos a ver, lo que tengo preparado para plantearos es, por una parte, primero aclarar que vamos a trabajar sobre visualizaciones analíticas en Google Analytics 4. Google Analytics 4 ya viene con un abanico por defecto de reportes, que son lo que se llaman los informes. En concreto, son aquellos que vais a poder encontrar, estamos viendo ahora la interfaz de Google Analytics 4, en el menú principal que aparece a la izquierda, en el segundo icono, ya veis que está marcado, resaltado en azul. Ese es el icono de informes, en el que nos vamos a encontrar con una biblioteca de informes, que luego hablaremos un poco más profundamente de ello. Estos son lo que se llaman los reportes o los informes predefinidos. Cuando hacemos clic en ese icono de informes, se nos despliegan. En este caso podéis ver aquí un modelo, pero el vuestro puede ser totalmente distinto. Cuando se crea la propiedad de Google Analytics 4, te pregunta cuál es el objetivo que tienes a nivel analítico y a partir de ese objetivo crea un conjunto de reportes predefinidos, ¿vale? Entonces, son predefinidos, pero están de alguna manera ajustados un poco a las necesidades de tu negocio. Además de esto, tenemos también la parte de las exploraciones. Las exploraciones son lo que vendría a ser lo que antes en Universal Analytics se llamaban los informes personalizados, ¿no? Es cuando ya no son reportes que vienen preconstruidos de alguna manera y que son un poquito farragosos de cambiar, aunque se puede, como vamos a ver hoy, sino que aquí se crean prácticamente desde cero y se ajustan exactamente a la necesidad que nosotros tenemos con el tipo de visualizaciones que a nosotros nos interesa. Para mí son los más potentes y hoy le vamos a dedicar un buen rato. Y estoy seguro que en la cabeza de muchos de vosotros y vosotras estarán los informes que se pueden crear en Looker Studio, o en Looker, o en Power BI, o en Tableau, o hay muchas herramientas de visualización de gráficos, cada vez más, por cierto. No vamos a trabajar hoy en absoluto con ninguna de estas herramientas externas a GA4 de visualización. No porque no me parezcan interesantes, que lo son. Yo creo que la creación de cuadros de mando en Looker pues realmente es un tema apasionante. Si os parece algo interesante, pues podemos verlo en el futuro. No tenéis más que, para eso tenéis el chat, para plantear vuestras propuestas y más adelante podemos hablar de Looker Studio. Pero hoy no me voy a centrar en ello, nos vamos a concentrar en Google Analytics 4 y las capacidades que tiene de búsqueda de datos. Looker es una herramienta para creación de cuadros de mando, para creación de dashboards y las exploraciones y los informes de Google Analytics 4 son herramientas más de búsqueda de insights, desde mi punto de vista. No son tanto de control del rendimiento de un negocio como de encontrar aquellas oportunidades, aquellos problemas, fricciones, espacios de mejora que podamos tener en un sitio web. Digamos que es un espacio un poco más creativo desde mi punto de vista, aunque se puede hacer esto también desde Looker, pero ya que tenemos una herramienta especial para trabajar con ello, pues yo creo que tenemos que aprovecharla. Digamos que, ¿cuáles son, entre los dos primeros casos que os he comentado, los reportes predefinidos y las exploraciones en GA4, cuáles son las diferencias que vamos a encontrar? Pues básicamente son diferencias en cuanto a flexibilidad de las herramientas o del potencial que tienen las herramientas, el propósito, el objetivo, el nivel de personalización que nos permite cada una de ellas y la profundidad analítica a la que vamos a ser capaces de llegar. Para que os hagáis una idea de las diferencias o de las características más importantes. Voy a ser muy breve porque quiero pasar enseguida al grano, porque el formato es un poco taller. Lo primero, que los reportes predefinidos, standard reports, como se llaman en la versión en inglés, presentan fundamentalmente información estructurada y general sobre adquisición, interacción, monetización y otra serie de aspectos. Además, ofrecen una personalización muy limitada, básicamente filtros, fechas, segmentos relativamente simples. Son muy útiles para la monitorización más básica, para el seguimiento rutinario de las métricas, de los KPIs. Incluyen gráficas y tablas estáticas con opciones muy básicas de visualización y se enfocan en métricas comunes como pueden ser sesiones, usuarios, fuentes, eventos, conversiones, cosas así. Por otra parte están las exploraciones, explorations en inglés, que permiten un análisis avanzado y más personalizado con muchas dimensiones y métricas. Además, soportan visualizaciones de tipo interactivo, como pueden ser los embudos, los flujos de usuarios, las cohortes, los segmentos y los solapamientos que hay entre segmentos. Hoy veremos esto un poquito. Están diseñadas las exploraciones para analistas y usuarios más avanzados, requieren que buscan mayor profundidad. Permiten crear segmentos personalizados, aplicar condiciones complejas y comparar diferentes escenarios.
y son ideales para formular hipótesis, para validar ideas, para descubrir patrones de comportamiento, para todo eso son realmente útiles. He hecho esta especie de estas tablas así muy simple, para que veáis un poco, desde mi punto de vista, cuál es el uso más habitual de los reportes y de las exploraciones. Ya veis que hay algunos espacios comunes, como la auditoría rápida de campañas, que es verdad que se puede hacer de una manera muy ágil directamente desde los reportes. Para mí los reportes de adquisición en general son bastante completos, pero si estamos buscando cruces un poquito más evolucionados, más desarrollados, tendremos que ir a las exploraciones. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Bueno, pues voy a estar saltando entre dos tipos de informes. Ya os explico por qué. Vamos a mostrar datos de la Google Merchandise Store, que es, vamos a ver, es este informe que tenemos aquí ahora, que se está cargando ahora. La Google Merchandise Store es la tienda de merchandising de Google. Es esto que tenemos aquí. Es una tienda real, es una tienda en la que se puede comprar merchandising de Google, de sus diferentes herramientas o de sus diferentes plataformas. Y lo que hace esto está conectado con un Google Analytics 4, que es este, y tenemos acceso a los datos. ¿Qué sucede? Que los roles que tenemos sobre esta cuenta no son muy completos, por supuesto, no son roles de administración. No puedo hacer cambios de configuración. Por eso, vamos a saltar también aquí estamos, con una cuenta que tengo de una tienda demo. Si visteis el webinar de GA4 para WooCommerce, es la tienda con la que estuvimos trabajando, ¿vale? Es una tienda que se llama wpanalytics.ninja y aquí simplemente, pues eso, tenemos una tienda con WooCommerce totalmente básica, pero en la que hay una integración de analítica pues bastante completa, la que realmente hicimos en el webinar, para que veáis que sigue funcionando y que hicimos un caso real absolutamente. Entonces, voy a estar saltando entre, como os digo, los informes de WP Analytics Ninja y los informes de la Merch Store de Google, simplemente porque en la de WP Analytics tengo permisos de administración y voy a poder hacer algunos cambios, hacer algunas cositas que en el otro no voy a poder hacer. Sin embargo, en la de Merch Store tengo un volumen alto de datos, con lo cual vamos a poder, como las gráficas se mueven, vamos a proveer que tenemos tráfico en tiempo real, ¿vale? Entonces, la idea es un poco poder trabajar con esas herramientas. Vale, pues vamos a empezar directamente con el taller. Mi idea es que podamos ir recorriendo un poco todos esos apartados, ¿vale? Todas esas experiencias un poco distintas de medición. Y para ello, voy a empezar por ver cuál es un poco la naturaleza de la interfaz de Google Analytics 4. No voy a estar tan centrado en el funcionamiento de la herramienta como en la experiencia de trabajo con los informes. Para mí hay una cosa que es fundamental, que es que os vais a encontrar en muchos espacios de Google Analytics con un pequeño secreto que mucha gente no usa, que es este botoncito de ayuda que tenemos aquí, ¿vale? El menú de ayuda es realmente útil en Google Analytics 4. Simplemente, en la sección que tiene acerca de esta página, nos va a crear un pequeño desplegable en el que nos va a informar de cuál es la naturaleza del informe que estamos viendo en cada momento. Es decir, es una ayuda contextual que te va a sacar información de la página que estés consultando en ese momento. Cuando os encontréis con un gráfico, con una métrica, una dimensión que no sepáis interpretar bien, esta ayuda contextual es absolutamente fundamental, ¿vale? Está muy bien redactada, está perfectamente traducida a español, si estáis con Google Analytics 4 en español, y os va a ayudar un montón. Entonces, yo os recomiendo que cuando tengáis una duda, encontréis una tarjeta, cada uno de estos elementos se llama tarjeta, y no sepáis para qué sirve, tiráis de esta ayuda contextual y podéis consultarlo. Luego quería aclarar también dos aspectos fundamentales para entender los informes de Google Analytics 4, que son la diferencia entre métricas y dimensiones. Que ya sé que esto parece como algo muy manido, pero que es fundamental para entender cómo trabaja Google Analytics 4. Google Analytics 4 funciona mediante eventos. Cada evento puede alimentar una métrica en cuanto al número de veces que se desata ese evento. Un evento puede ser una interacción de cualquier tipo. Puede ser un clic, puede ser una carga de una página, puede ser un scroll o puede ser una operación de compra en un e-commerce. El número de veces que se produce uno de esos eventos será una métrica. Normalmente, como no puede ser de otra manera, o obviamente, más que normalmente, ese número de veces se representa mediante un número. Las dimensiones son atributos, son contextos relacionados con esos eventos y normalmente tienen valores alfanuméricos.
Puede ser que tengan también valores numéricos, es decir, que no se engañe, porque puede haber situaciones en las que las dimensiones también tengan valores numéricos, pero en general suelen ser valores alfanuméricos. Aquí, por ejemplo, podréis ver cómo tenemos un atributo, que es una dimensión, país, con una serie de valores, que son, en este caso, los nombres de los países. Eso obviamente es una dimensión. Y después tenemos una métrica, que es número de usuarios, que va a aparecer segmentada por cada uno de esos países de la dimensión, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la métrica usuarios combinada con la dimensión país, ¿vale? No voy a profundizar mucho más, pero simplemente por recordar un poco esta parte. El informe que estamos viendo ahora es el principal informe que tiene Google Analytics 4, que es el informe de página principal. De alguna forma funciona como un recorrido, como una visión muy de alto nivel sobre nuestra propiedad analítica. Está bien, pero no solemos usarla mucho a nivel de análisis porque no se puede editar. Tiene la construcción que tiene aquí la posibilidad de ir cambiando algunas de estas métricas, pero no tenemos la posibilidad de modificar un poco el tipo de tarjetas que aparecen aquí. Cada una de estas tarjetas pues son, digamos que fijas por parte de la herramienta, las va cambiando en base un poco a la experiencia, pero nosotros no podemos editarlas de alguna manera. Yo sí puedo cambiar las métricas que aparecen en estos desplegables, pero nada más, no puedo cambiar la estructura. Tenéis que fijaros siempre que en los informes, cuando aparece aquí un lápiz, es cuando se nos permite editarlos. En este caso, no. A pesar de eso, para mí tiene un par de cosas bastante interesantes. La primera de ellas son las comparativas. Esto es una funcionalidad muy útil, pero muy poco utilizada, porque la verdad es que lleva apenas unos meses en que salieron, que aparecen aquí marcadas con este iconito. Dependiendo de la métrica que tengamos aquí seleccionada, podéis ver cómo el icono de comparativas se activa o se desactiva. Si estamos en una métrica que puede ser comparada, ahora os voy a explicar con qué, se activará. ¿Qué es lo que hace? Fijaros, esto es mega interesante. Imaginaros los millones de sitios web que están funcionando con Google Analytics 4. Bien, pues cuando activamos las comparativas, lo que hace es comparar nuestros datos con la media del sector. En realidad, con la mediana y con 2 percentiles del sector. Fijaros, si yo me voy a la métrica tasa de evento clave de sesión, se me activa la posibilidad de la comparativa y desde aquí puedo activarla o desactivarla. Fijaros, cuando yo la activo, podréis ver aquí cómo tenemos un detalle de cuál es la mediana de empresas similares, que es esta que aparece aquí en verde en puntitos, cuál es la media de mi negocio y con un sombreado cuál es el intervalo de empresas similares. Es decir, el intervalo inferior marca el percentil 25 y el superior el percentil 75. Seguro que si tenéis hijos, este tema de los percentiles lo tenéis bastante conocido porque es como se suele comparar el crecimiento de los bebés, ¿no? Para ver si estamos dentro de la media, dentro de una horquilla de la media, o tenemos que estar preocupados porque el niño es muy pequeño, o tenemos que estar preocupados porque el niño es demasiado grande, ¿no? Bueno, pues si no tenéis conocimientos estadísticos, por lo menos los padres y madres os sonará. Bien, pues esta función es muy interesante porque me permite dentro de la media del sector que está mi negocio. Esta tienda tiene unos resultados muy raros porque no es una tienda real, al ser una tienda demo y una tienda con mucha exploración de usuarios, pues tiene datos muy raros, pero en vuestro caso, seguro que si tenéis bien identificada o bien descrita el tipo de negocio que tenéis en la creación de la propiedad, esto lo tendréis en los ajustes de la propiedad, vais a poder comparar cosas como por ejemplo, como la tasa de eventos clave de sesión, que esto es la tasa de conversión, o por ejemplo, podríamos verlo con la tasa de rebote, por ejemplo, todo ese tipo de métricas, no sé si la tengo por aquí. Rebote, vamos a buscarla por aquí. Aquí, porcentaje de rebote. Pues el porcentaje de rebote también permite hacer la comparativa y fijaros cómo en este caso pues tenemos que el porcentaje de rebote en esta tienda es de un 66%, mientras que la mediana o la mediana es un tipo de media, de empresas similares es de un 39,4%. Bueno, pues en este caso el rebote es bastante peor en la Google Merch Store que en otros e-commerce parecidos, ¿vale? Pues esto está bien porque nos permite hacer un poquito de benchmarking. O sea que ya tenemos aquí, por lo menos ya tenemos una funcionalidad bastante interesante. Aquí mismo vamos a poder empezar a trabajar con... Bueno, esto lo voy a explicar, en este caso no lo vemos aquí, lo voy a explicar mejor en alguno de los otros informes, me lo guardo un poquito para después, lo que son las anomalías y las anotaciones, porque aquí no estoy viendo ninguna, pero seguro que más adelante nos sale. Más cosas interesantes que podemos hacer aquí. Me paso a la de WP Analytics porque lo vamos a poder ver mejor.
En la zona inferior vamos a tener el apartado de estadísticas y recomendaciones. Las estadísticas no son más que insights automatizados que haya detectado nuestra propiedad. Normalmente tiene que ver con que Google Analytics 4 ha detectado un patrón de comportamiento, un segmento de usuarios, una evolución en alguna métrica que le parece sospechosa, bien porque es una oportunidad o bien porque es un problema, y lo que hace es advertirnos sobre ello. Además, tiene un sistema de alertas personalizado. Simplemente lo único que tenemos que hacer aquí es crear una nueva insight o una nueva estadística. Y desde aquí podemos crear cualquiera de estas que aparecen predefinidas, pues anomalía en el recuento de eventos diarios, es decir, un evento cualquiera se dispara, o bueno, el global de eventos se dispara, perdón, anomalía en el número de usuarios, bueno, aquí hay varias, pero podemos crear una desde cero. Al crear una desde cero, podemos evaluar la frecuencia de evaluación que necesitamos de esta anomalía o de este insight. Podemos hacerlo, por ejemplo, que sea diariamente, esto en general para la mayoría de los sitios sería suficiente. Después podríamos escoger qué tipo de usuarios son los que queremos analizar. Podemos escoger algunas dimensiones y crear un segmento de usuarios, luego lo vamos a hacer en otros informes, para analizar, pues, por ejemplo, un patrón de comportamiento en usuarios de España, hombres de España, por ejemplo, o usuarios que llegan al sitio a través del canal de adquisición de pago de redes sociales. Bueno, pues podríamos crear ese segmento, escoger alguna métrica sobre la que queremos comprobar variaciones, por ejemplo, vamos a ver, primeras visitas, ¿no? Esto estaría muy bien cuando estamos haciendo una campaña de adquisición, una campaña que estamos tratando de adquirir nuevos usuarios, pues queremos ver si las campañas están teniendo un rendimiento esperado, ¿no? Bueno, pues podemos crear una condición, por ejemplo, las primeras visitas han tenido una disminución superior al 25%. Eso quiere decir que nuestra capacidad de captar nuevos usuarios ha caído un 25% respecto a la media esperada. Bueno, pues vamos a poner aquí, la media podría ser la misma de la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Vale. Le ponemos un nombre a esta sugerencia, a esta estadística, y luego escribimos un correo electrónico donde queremos recibir el aviso. Cada vez que se produzca una de estas variaciones, con esa frecuencia diaria, comparándolo con el mismo periodo de la semana pasada, recibiremos una alerta en el correo electrónico. Y de esta manera podemos crear un conjunto de alertas que nos avisen en caso de que tengamos situaciones anormales. ¿Vale? Creo que es realmente útil y es una funcionalidad que no, la verdad es que mucha gente no la está utilizando todavía y a mí me gusta particularmente. Venga, vamos a volver atrás. Además de la página principal, como os decía, que es un poco ese recorrido general que tenemos por aquí, podemos irnos a los informes, que es donde realmente tenemos el conjunto de informes predefinidos, y el primero que se nos encarga es el informe panorámico, que de alguna manera nos sirve de nuevo como un informe de revisión rápida de altos vuelos, pero que en este caso sí que puede ser editado, ¿vale? En este caso podemos, aunque aquí no lo estamos viendo porque estamos en la cuenta de la Merch Store, pero si nos vamos a la propia, aquí, como veis, tenemos la capacidad, estamos con el informe panorámico y tenemos la posibilidad de personalizar el informe aquí arriba. Luego veremos cómo funciona esto. Pero de alguna manera nos sirve para construir cuál es este cuadro de mandos un poco panorámico que queremos tener. Vais a ver que por defecto aparece con un conjunto de tarjetas que están relacionadas un poco con la finalidad para la que hemos marcado la propiedad. La naturaleza del negocio. Bien, fijaros cómo en este primer gráfico ya encontramos estos puntos que aparecen en las gráficas. Esto es lo que se llaman anomalías. Las anomalías son comportamientos irregulares que para Google Analytics 4, para su sistema de inteligencia artificial o de Machine Learning en este caso, son reveladores de algo. Simplemente, pues en este caso, fijaros cómo tiene un aumento de usuarios en la fecha del 5 de mayo del 2025, donde estaban previstos 1.891 usuarios y tuvieron un tráfico de 4.079. Es decir, tienen prácticamente más del doble de los usuarios esperados, ¿no? Pues obviamente eso es una anomalía y lo que hace es avisarnos de ello. Estos puntitos nos informan de todos esos detalles. Cuando se produce una de esas anomalías y la investigamos, o cuando esperamos que pueda haber una anomalía en el futuro y queremos tenerla marcada, existe la posibilidad de marcar esos puntos con lo que se llaman anotaciones. Las anotaciones las tenemos aquí arriba disponibles. A ver si me quito aquí.
Las anotaciones son estos iconos con forma de post-it, donde podemos crear un punto cualquiera, es decir, por ejemplo, campaña de tráfico viral. Campaña que se viralizó en TikTok, por ejemplo, ¿no? En TikTok. Y aquí la fecha en la que sucedió aquel evento, ¿no? Pues esto, por ejemplo, podríamos indicar que fue, como hemos visto ahí, entre el 5 de mayo y el 8 de mayo, por ejemplo. Y aplicamos. Bien, cuando tenemos estas anotaciones marcadas, en cualquier informe vamos a poder visualizarlas. En estos aquí no lo vemos todavía. Creamos la anotación. Fijaros cómo en los gráficos que tienen una horquilla temporal que recoge el espacio donde se desarrolló esa anotación, aparecen aquí marcados, ¿vale? Y si nos ponemos sobre ellas, aparece esa tarjeta un poco describiéndolo. ¿Esto de qué nos sirve? Pues nos sirve para, como te decía, una vez que hemos detectado una anomalía, la hemos investigado y hemos visto por qué se ha producido, puedo crear una anotación y aclararlo para que cuando no venga yo dentro de 2 meses o no venga otro analista detrás mío y lo vea, no repita de nuevo la misma experiencia. Por ejemplo, imaginaros que tenemos de repente una caída de tráfico brutal un día, ¿no? ¡Wow! Una caída de tráfico, de conversiones y tal. ¿Qué ha pasado aquí? Y resulta que es que hemos tenido un problema con el plugin de cookies y durante un tiempo pues las cookies no se instalaban y hemos perdido todo el tracking del sitio. Bueno, pues vamos aquí, añadimos una anotación y aquí Juanito se zumbó el plugin de cookies y perdimos todo el tracking del sitio, no pasó nada, no se cayó el sitio. O estábamos en un proceso de migración y se nos cayó la web, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Lo marcamos con una anotación y eso queda ya para los restos. Hay un número de anotaciones máximo, no recuerdo ahora cuántas son, son bastantes cientos, pueden parecer muchos, pero en la vida de un Analytics, al final, en un año, que normalmente es la horquilla con la que estamos trabajando como mínimo, 14 meses hacia atrás, puede que no sean tantas como parece, ¿vale? Entonces, muy interesante el tema de las anotaciones y os invito a trabajar. Bueno, al margen del informe panorámico, que como os he dicho está muy bien, pero no deja de ser una visión general, tenemos los informes de resumen y páginas en tiempo real. Estos son informes más de depuración, de comprobar que no están pasando cosas raras, que realmente informes que utilices con cierta frecuencia. Es verdad que si estás haciendo pues, una campaña en tiempo real o, por ejemplo, has hecho una campaña de publicidad en televisión, que sabes que se desata en un momento dado y mucha gente lo va a ver, bueno, pues nos sirve un poco para comprobar el impacto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ahora estuviéramos esperando a que saliera un spot de televisión, pues en el momento de salir seguramente empezaríamos a ver cómo aquí empiezan los usuarios a entrar. Entonces, vemos cierta información, como podéis ver aquí, pues cuáles son las primeras fuentes que están captando usuarios, el número de usuarios activos por cada una de las audiencias, las páginas que están viendo los usuarios, pero la información no es demasiado profunda, ¿vale? Y además no podemos trabajar con ella. Pensad que de todos los datos que recibe Google Analytics 4, con ellos lo que hace luego es procesarlos y entonces es cuando empieza a mostrarlos en los informes. Por eso, a veces se tarda hasta 24 horas en que los informes se consoliden, incluso 48 horas hasta que los informes se consolidan cuando estamos hablando de conversión, y eso hace que la información en esa horquilla de 24 horas no sea fiable del todo. Incluso varios días, incluso semanas después, podéis ver cómo hay espacios de tiempo donde la información se recalcula y se muestra de otra manera, ¿vale? No es raro que consultemos un informe y unas semanas después el mismo informe de repente haya cambiado los datos, ¿no? Porque se produce un reprocesamiento de la información. Entonces, el resumen en tiempo real, vamos a ver ese tráfico y en las páginas en tiempo real lo que vamos a ver es cuáles son las páginas que se están visitando, ¿no? Cuántos usuarios hay en cada una de esas páginas. Esto es relativamente interesante, pero, como os digo, no deja de ser una herramienta más de monitorización que una herramienta de análisis. Por eso no me voy a detener más. Después tenemos, en este caso, el ciclo de vida. La cuenta demo es una cuenta que está creada en inglés. Entonces vais a ver que algunas de las librerías no están bien traducidas. Está creada en inglés y luego yo la estoy consultando con un Google Analytics 4 en español. Entonces puede pasar un poco cosas raras con las traducciones. Pero en una cuenta normal, vosotros lo veréis como ciclo de vida y no el life cycle, ¿vale? Entonces, dentro del ciclo de vida nos vamos a encontrar con una serie de informes que representan el embudo de conversión. Todos estos informes predefinidos tienen la misma estructura interna. Siempre presentan un informe de resumen, habitualmente compuesto por un conjunto de tarjetas informativas que provienen de los datos de los subinformes que tienen a continuación. En este caso, los informes de adquisición, tenemos adquisición de usuarios, que es
cómo conseguimos captar nuevos usuarios al sitio, cómo nos descubren los usuarios, adquisición de tráfico, que esto evalúa sesiones, no tanto usuarios como sesiones de navegación. Pensad que un usuario se captura cuando entra por primera vez en el sitio y una sesión es todas las visitas que hace a nuestro sitio. Y en este caso, pues los cortes de adquisición. Cada uno de estos 3 informes puede generar tarjetas susceptibles de aparecer en el informe de resumen, ¿vale? No suelen ser informes o tarjetas demasiado operativas, aunque a veces sí que nos permiten modificar desde aquí las métricas o incluso las dimensiones con las que está trabajando, pero siempre de una manera limitada, ¿vale? Por tanto, lo más habitual es que configuremos esto, que lo dejemos de manera estática y que sea una zona de consulta rápida, casi como si fuera de un cuadro de mandos. Pero en el momento que nosotros queremos investigar, pasamos a los informes detallados. En este caso, yo me voy a pasar para trabajar un poco a nivel de ejemplo con el informe de adquisición de tráfico, para que veamos cómo podemos hacer un uso avanzado del informe predefinido. Porque los reportes, como he dicho antes, tienen muchas limitaciones, pero podemos hacer un uso bastante avanzado de los mismos, ¿vale? Vamos a ver, de alguna manera, cómo podemos utilizarlos de una manera más o menos avanzada. Fijaros, aquí estamos trabajando con la adquisición de tráfico, es decir, adquisición de sesiones, visitas, ¿vale? Aquí vamos a tener usuarios que pueden crear varias sesiones en un mismo sitio. En este caso, el informe de adquisición de tráfico me muestra, por defecto, cómo trabajan o cuál es el rendimiento de los diferentes canales que podemos utilizar para capturar sitio para nuestro sitio. Estamos viendo un informe en el que vemos 2 visualizaciones, un gráfico de líneas, que es el que tenemos aquí arriba, y una tabla, que es la que tenemos abajo. En las propiedades más antiguas, es probable que aquí a la derecha tengáis un gráfico de barras, ¿vale? Esta zona superior estaría dividida por 2 gráficos y tendríamos el de líneas a la izquierda y el de barras a la derecha. De hecho, si nos vamos a editar el informe, lo voy a hacer aquí en mi propiedad, porque en la propiedad de demo no puedo hacerlo, adquisición de tráfico. Aquí, si nos vamos a la personalización del informe, fijaros que me lleva a una ventana de edición donde a la derecha tengo la posibilidad de cambiar la configuración de este informe que aparece aquí. Tengo la posibilidad de visualizar el gráfico de barras que por defecto en las últimas propiedades aparece deshabilitado. En el momento que lo habilito, aparece aquí. Si lo echáis de menos, lo podéis ver aquí, ¿vale? Yo lo voy a dejar, voy a guardar el informe para que veáis un poco la idea de que a partir de ese momento lo vais a tener para siempre así, ¿vale? No tenéis que activarlo con cada visita, sino que ya lo vais a tener de esa manera. Lo dejo porque si hay gente que tiene alguna propiedad de GA4, seguramente lo tendrá así, si tiene una propiedad antigua, quiero decir. Bien. Cosas importantes que vamos a tener en estos informes de resumen. Bueno, primero, como veis, aquí tenemos las anotaciones que aparecen de nuevo, que se muestran en este informe porque estamos dentro de la ventana de tiempo donde se produjo esa anotación. Debajo tenemos los canales con los valores absolutos, igual que las gráficas de barras, pero separados o en los que se nos muestran diferentes métricas. Me voy de nuevo a la Merch Store para tener un poquito más de valor. Fijaros, todos estos informes de resumen tienen aquí un desplegable que me permite cambiar la dimensión con la que están trabajando. Como veis, aquí aparecen un conjunto de 9 dimensiones que, por supuesto, son muchísimas menos de las que hay disponibles en Google Analytics 4. Estas dimensiones disponibles se pueden modificar también editando el informe, pero por defecto las que aparecen son las que tienen relación directa con el objetivo del informe, en este caso la adquisición de tráfico. De tal manera que si yo en un momento dado me quiero volver un poquito loco y cambiar un poco el enfoque, tendría que irme a otro informe o bien a editar el informe y buscar esa otra dimensión, añadir esa otra dimensión que a mí me interese. Pero digamos que es un poco farragoso. Por eso, solamente nos sirven para cuando tienes muy claro que lo que quieres analizar está muy relacionado con el objeto de esta parte del reporte. En este caso tenemos los grupos de canales predeterminado, que es la agrupación de canales por defecto en Google Analytics 4 si no has creado una personalizada, pero como veis, por ejemplo, podríamos irnos a ver el medio de la sesión o podríamos ver la fuente de la sesión o incluso la campaña de la sesión, por ejemplo, ¿vale? En el caso de que estemos trabajando en campañas publicitarias. ¿Vale? Vamos a suponer, vamos a volver a la situación inicial, el grupo de canales principal de la sesión, y fijaros cómo dentro de estos agrupaciones de canales, bueno, pues tenemos algunos canales como el Anasignet o como el Direct, que son canales que están poco descritos, ¿no? De alguna manera el tráfico directo, ya sabéis que supuestamente esto es el tráfico que llega
que llega a través de escribir directamente la URL del sitio en el navegador, o bien mediante un botón de favoritos, un marcador de favoritos, o bien desde un tráfico, desde un correo electrónico, desde una firma de correo, por ejemplo. O también, y esto se conoce menos, proviene de tráfico de aplicaciones para dispositivos móviles, por ejemplo, cuando haces clic en un enlace en Twitter o cuando haces clic en un enlace que te han enviado por WhatsApp. Todo ese tráfico aparece normalmente bajo directo y si tiene alguna cosa rara que Google no sabe identificar, te lo va a meter en unassigned, en no asignado. Bueno, pues estos canales son interesantes para investigar sobre ellos y ver qué es lo que se está ocultando detrás de ellos. Habitualmente tiene que ver con que tenemos algún problema de categorización del tráfico. Es decir, todas estas agrupaciones de canales se asignan en función de la relación que existe entre fuente y medio. Depende de la combinación de fuente y medio, se asigna un canal u otro. Y a veces esa relación no se crea con una coherencia o con un estándar y Google Analytics 4 no lo entiende bien, entonces no sabe qué hacer con ello y te lo manda a unassigned normalmente. También tenemos que tener en cuenta que dentro del canal referral, por ejemplo, que es el canal desde el que llega usuarios que llegan a través de enlaces a nuestro sitio, podemos tener, por ejemplo, enlaces de diferente naturaleza. Pueden ser enlaces de tipo de afiliación o enlaces de blogs o enlaces desde, no sé, incluso desde, por ejemplo, inteligencias artificiales, ¿no? Ahora a veces en ChatGPT o en Perplexity o en este tipo de LLMs, debajo de algunas de las respuestas a los prompts aparecen algunos enlaces. Cuando clicamos en ellos, casi todo ese tráfico llega a través del canal de referral. Si queremos profundizar un poquito más en la naturaleza de cada uno de estos canales, podemos añadir una dimensión secundaria simplemente haciendo clic en este más. Y aquí podemos añadir nuestra dimensión secundaria, por ejemplo, fuente y medio de la sesión. Y fijaros cómo ahora nuestro informe se complica y se va segmentando cada uno de los canales por las diferentes combinaciones de fuente y sesión. Fijaros cómo, lo voy a desactivar un segundito, fijaros cómo cuando lo tengo solamente con el grupo de canales tengo 11 canales, por cierto, aquí estoy viendo solamente 10, pero tenemos una segunda página con un décimo canal, podemos hacer que se nos muestren hasta 25 mediante esta herramienta, así veríamos todos. Fijaros que los que aparecen aquí marcados son los que se despliegan en el informe, en el gráfico de líneas. Ahora mismo tengo 5, pero si solamente quisiera analizar los 2 principales, una vez marcados incluimos en el gráfico y tendremos aquí el total en puntitos, en líneas discontinuas, y luego en azul y en morado el tráfico directo y el Organic Search. Es decir, desde estos controles puedo escoger cuáles son los que quiero que se muestren arriba, mediante el botón de incluir en el gráfico, ¿vale? Pero como decía, aquí ahora mismo estoy trabajando con 11 diferentes variaciones dentro de la misma dimensión, pero en el momento que añado una dimensión secundaria como fuente medio, esto se complica hasta 72 posibles variaciones, ¿vale? Por supuesto, porque aquí ya estamos entrando en un nivel de complejidad mucho mayor, ¿no? Estamos viendo por canales y luego separado por fuentes y medios. ¿Qué pasa si yo solamente quisiera trabajar, por ejemplo, con el canal referral, ¿no? Digo, bueno, yo quiero ver lo que pasa con el canal referral, nada más. No quiero ver todo lo que pasa con PSEs, quiero simplificar esto un poco. Bueno, pues podríamos venirnos aquí, escoger, por ejemplo, mira, vamos a hacerlo con fuentes para que esto no sea muy complicado. Nos vamos a quedar solo con la fuente de la sesión. Y aquí en el buscador voy a añadir referral. De tal manera que solamente va a sacar aquellas coincidencias con referral. Y como veis, lo que tengo es todo el canal, todo el tráfico que llega desde el canal referral, desde el canal de enlaces externos y las fuentes las URLs de esas fuentes externas, ¿vale? Los dominios, de alguna forma, de esas fuentes externas. Y ya puedo ver como, por ejemplo, aquí tienen pues, un canal que es el que genera prácticamente el 86% de las sesiones de visita. Y luego vemos que aquí hay otros que son prácticamente irrelevantes, ¿no? Apenas una sesión cada uno de ellos. Bueno, pues todos estos son irrelevantes y digamos que entre los 2 o 3 últimos, o primeros en este caso, son los que nos llegan la mayor cantidad de sesiones más interesantes, ¿vale? Como veis, al meter esa segunda dimensión estamos metiendo una capa de análisis mayor y mediante la herramienta de búsqueda, pues tengo la capacidad de ver todo lo que sea un poco más preciso, ¿no? Fijaros cómo podría, por ejemplo, quitando referral, buscar solamente todas aquellas referencias que haya a docs.google
google.com, por ejemplo, ¿no? Todo lo que llegue es de Google Docs. Y esto me va a sacar, en este caso, solamente este resultado. Si estás buscando algo concreto, es más fácil hacerlo desde aquí. Ya sé que podríamos haber hecho esto mediante otra herramienta, que es, por ejemplo, un filtro. ¿Cómo lo haríamos? Mirad, voy a desactivar todo esto y vamos a crear una combinación que sea la de añadir un filtro aquí al informe. Y le vamos a decir, mira, vamos a coger el grupo de canales predeterminado de la sesión y solamente me vas a sacar la información de aquellos valores que coincidan con referral. Ahí está. Aplicamos. Y fijaros cómo ahora, sin ninguna herramienta o sin ningún elemento aquí de filtrado, solamente se me muestra el referral. Ahora podría decir que me busque fuente y medio de la sesión y tendría, de la misma manera que acabo de mostraros, un informe en el que ahora además puedo añadir una dimensión secundaria. Es decir, le he metido un nivel de profundidad más. Para mí, la diferencia fundamental es que no puedo trabajar con varios filtros simultáneamente. Tengo que trabajar con este filtro e ir añadiendo las condiciones aquí directamente, ¿vale? Y podría ir generando de forma escalonada o de forma en cascada, ir filtrando el tráfico con una condición una detrás de otra. Pero las condiciones no puedo meter, por ejemplo, son condiciones todas de por decirlo de alguna manera, de inclusión. No puedo por ejemplo, no podría decirle que excluya el tráfico ahora que, aun siendo de referral, es de Google.docs, o sea, de Google Docs. Bueno, pues no puedo hacer esas combinaciones tan complejas, no puedo hacerlo. Para eso vamos a tener que trabajar luego con otras herramientas que os enseñaré un poquito más adelante, ¿vale? Pero como veis, desde el propio informe de predefinido ya tengo cierto juego que podemos hacer para profundizar de alguna manera más avanzada en la búsqueda de la información, ¿no? Además de los filtros, podemos añadir las comparaciones, ¿no? Que en este caso podría ser, por ejemplo, crear una comparación en la que analicemos para el tráfico de países. Cuidado con los acentos en la búsqueda de dimensiones. Vamos a buscar el tráfico o vamos a comparar el tráfico que proviene de Estados Unidos con el tráfico que proviene de Canadá, por ejemplo. Ahí está. Y aplicamos. Vale. Voy a quitar el filtro de referral para que nos salga un poquito más de datos, porque si no aquí estoy viendo que no sale nada. Vale. Fijaros, ahora mismo estamos viendo, o podemos desplegar en la tabla la relación que existe con cada uno de estos, con cada una de estas fuentes y medios, no la relación, sino la comparación que existe para todos los usuarios, Estados Unidos o Canadá. Podemos ver que para el tráfico, mira, vamos a buscar, por ejemplo, de Google orgánico, ¿no? Google orgánico tenemos que supone un 15,43% de todas las sesiones, 25% de ellas provienen de Estados Unidos y 21,37% provienen de Canadá. Y esto lo vamos a poder hacer de manera comparada, ¿vale? Como veis, nos da la posibilidad de combinar en un mismo espacio una dimensión con una dimensión secundaria, con un filtro, con una herramienta de búsqueda y además con una comparación, ¿vale? Súper profundo, requiere un poquito de trabajo, pero nos permite hacer cosas bastante interesantes sin haberme salido todavía de los informes predefinidos. Además, gran parte de estos ajustes que estamos haciendo aquí se pueden guardar como personalizaciones del informe. Simplemente vamos al lápiz, lo editamos y lo añadimos. Y de esa manera, cada vez que entréis en el informe, se verá con estas características que vosotros hayáis definido, ¿vale? Con lo cual podemos guardar un poco todo este comportamiento. Es importante que os fijéis cómo en estos desplegables que aparecen aquí con estas señales de advertencia, vamos a tener cosas relativas al muestreo, al umbral y en este caso como veis aquí, datos de atribución sin definir. Todas las advertencias que tengan que ver con el estado o la calidad de los datos con los que estemos trabajando van a aparecer aquí desplegados.
En este caso, pues estamos viendo que esto se basa en un 100% de los datos disponibles, es decir, está utilizando todos los datos recogidos para mostrarnos información, pero esto podría cambiar. Es decirnos, mira, estamos trabajando con un volumen tal de datos que necesitamos hacer un muestreo para que no sea tan caro para nosotros hacer los cálculos y te estamos mostrando la información en base al 82% del tráfico y el 18% restante está modelado, está de alguna forma evaluado como la media del 82%. ¿Vale? Bueno, creo que esto es bastante interesante. Todo esto lo vamos a poder ejecutar para cualquiera de los informes predefinidos que tenemos aquí. El comportamiento es exactamente igual en todos los informes. Visto esto, visto el resto de los informes. Lo único que me queda de esta parte es que tengáis en cuenta que es muy útil, es fundamental que vigiléis cuál es la horquilla de análisis con la que estáis trabajando siempre. Por defecto, Google Analytics 4 se carga siempre con los últimos 28 días, pero vosotros podéis modificar comparaciones de tiempo. Antes hemos visto comparaciones de segmentos, pero las comparaciones de tiempo nos van a permitir comparar diferentes espacios del año, ¿no? Podemos comparar con el año pasado, con el periodo anterior, la semana pasada, el mes pasado, depende de la ventana que estemos utilizando en cada momento. Y esto es interesante para que cuando queremos evaluar temas relativos, por ejemplo, a la estacionalidad, o cuando queremos evaluar un poco la evolución que ha tenido un sitio sobre el que hemos realizado algún cambio, alguna cosa de esas. Entonces, importante que recordéis que que tenemos que especificar siempre la ventana de tiempo que queremos analizar. Más cosas que podemos tener en cuenta. Imaginaros que yo tengo este informe, pero quiero hacer una modificación que va más allá de lo que me permite el reporte. Bueno, pues tenemos la opción de abrir este informe como una exploración. Este icono que aparece aquí con el rayo lo que hace es reproducir este informe en las exploraciones y ahí vamos a trabajar con las herramientas de exploración. No lo vamos a hacer porque lo vamos a crear desde cero, pero que sepáis que podemos hacerla desde ahí. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco lo que quería enseñaros desde el punto de vista un poco de los informes predefinidos. Vámonos a las exploraciones, que realmente es donde está toda la chicha. Y fijaros cómo las exploraciones es un espacio donde vamos a crear los informes predefinidos. Es un espacio donde vamos a poder trabajar con la mayor potencia que tenemos de análisis de Google Analytics 4. Aunque no todas las posibilidades, no todas las posibilidades de análisis están abiertas ni en los informes predefinidos, ni en las exploraciones, ni en la API de datos, ni siquiera en BigQuery cuando lo conectáis con otra herramienta externa como Looker Studio. Digamos que cada espacio de análisis tiene sus propias normas y podría suceder que haya cosas que no podéis hacer en un espacio de análisis y sí podéis hacer en otros. Esto es un poco la experiencia, os lo va a ir dictando. No, sería interesante que tuviéramos una tabla comparativa con lo que se puede hacer y lo que no, pero esto sería un poquito complejo. Básicamente en las exploraciones lo que tenemos es la posibilidad de crear una exploración en blanco o tirar de una plantilla. En una exploración en blanco, lo que vamos a encontrar son 3 áreas de desarrollo o 3 áreas de trabajo. La columna con las variables, que es donde vamos a traer todo el material con el que queremos trabajar en el informe. Pensad que es donde el almacén, donde vamos a traer todos los bloques y todas las herramientas y todo el material con el que vamos a construir nuestro informe. Después tenemos la columna de configuración, donde vamos a definir cómo vamos a combinar esos elementos para mostrarlos en el lienzo de trabajo. ¿Vale? Un lienzo de trabajo puede tener varias pestañas. Cada una de ellas va a tener una única visualización. Por ejemplo, vamos a empezar con una tabla, que es lo más simple. Para ello vamos a necesitar trabajar con al menos una métrica y una dimensión. Yo voy a trabajar con la métrica con la dimensión medio. En este caso es una dimensión de fuente de tráfico, medio de la sesión. Y voy a trabajar con la métrica sesiones. Madre mía, cada vez escribo peor. Sesiones. Como veis, aunque yo las traiga a mi informe, no se muestran porque todavía están en el almacén. Tengo que combinarlas en la pestaña de configuración. Para combinarlas simplemente hago doble clic en cada una de ellas y se arrastrarán a su espacio definido, en este caso a las filas y a los valores. Y ya tengo aquí mi tabla. ¿Vale? Ya tengo una tabla simple con una dimensión y una métrica. Yo puedo ir añadiendo ahora más métricas. Por ejemplo, usuarios, total de usuarios y, por ejemplo, vistas. ¿Vale? Como veis, yo puedo
importar varias métricas simultáneamente. Y con doble clic las voy añadiendo a mi informe. Epa. Uy, no quiere esto. Ahora. Ahí estaría. Como veis, cada celda aparece con una barra que me indica un poco el volumen relativo que tiene cada uno de esos valores. Esa visualización se puede modificar desde aquí, donde dice tipo de celda, y podemos cambiarla a texto sin formato, que es lo más planito y lo más aburrido, o podríamos marcarla como mapa de calor, que a mí es una de las fórmulas que más me gusta, porque como veis, te llama la atención sobre los elementos un poco que están de alguna forma fuera un poco de la coherencia del orden que tengamos aquí definido. Cada una de estas columnas podemos escoger que el ordenamiento sea en base a ellas. Ahora está marcado por sesiones. Si hago clic en la columna de vistas, se ordenará por vistas de mayor a menor. Y si vuelvo a hacer clic en la misma, de menor a mayor. ¿Vale? Entonces, cuando hay un valor que se sale un poco de esa correlación un poco más natural, más obvia, pues nos llama la atención. Y eso generalmente quiere decir que es un dato en el que nos tenemos que fijar. ¿Vale? Perfecto. Vale, vamos a dejarlo de momento así. Fijaros cómo este tipo de visualización es una visualización de tipo tabla. La tabla, obviamente, necesita, como os decía, una dimensión, una métrica, pero también tenemos las visualizaciones de tipo línea. En una línea me vale, las líneas son siempre líneas temporales, me vale con cualquier métrica. Ya no necesito meter una dimensión. ¿Vale? En este caso tengo una línea en la que puedo ir viendo la evolución mensual, en este caso los últimos 28 días, como os he dicho antes es el tiempo por defecto que puedo modificar de aquí, y puedo ver la evolución. Fijaros cómo en este caso tenemos además esa zona gris en la que me está indicando digamos, el espacio de valores previstos que identifica Google. Y si hay un valor que se sale de ese espacio, se me marca como una anomalía. ¿Vale? Como veis, mientras se mantiene dentro de ese rango, de la media y de la mediana del percentil, pues básicamente no pasa nada y en el momento que se sale, ¡pum!, me indica una anomalía y un punto en el que debo fijarme. Aunque los gráficos de líneas funcionan básicamente con una métrica, también podemos tener un desglose. Lo único que necesitamos es coger el medio y arrastrarlo al espacio de desglose. Y en este caso lo que tendremos será una línea por cada uno de los valores de desglose que yo haya escogido. En este caso tenemos 10 líneas de desglose, los 10 principales valores de la dimensión medio de la sesión, pero podríamos simplificarlo a 5 o ampliarlo hasta 20. Desde mi punto de vista, 20 líneas en una gráfica como que ya empieza a ser un poco confuso, ¿eh? Pero bueno, podéis hacerlo si queréis. ¿Vale? En este caso no tenemos tantos medios, pero si lo hiciéramos con las fuentes, por ejemplo, fuente de la sesión, voy a quitar la métrica sesiones y lo voy a cambiar, o sea, perdón, la métrica estaba bien. El desglose de medio lo voy a poner por fuente. Fijaros cómo en este caso ya empiezan a aparecer aquí un montón de líneas. Si yo me voy colocando sobre cada una de esas líneas, se me ensombrecen las demás y me quedo con la que tengo resaltada. También lo puedo hacer haciendo clic aquí. Por ejemplo, si yo marco Baidu, no, cualquiera, no, pues mira, esto en este caso no funciona. Me he colado. Normalmente cuando en los informes estándar, por ejemplo, si nos vamos aquí, bueno, aquí no va a funcionar. Aquí no va a funcionar. Aquí, por ejemplo, si yo marco referral o marco direct, se marca solamente la línea que tengo aquí seleccionada. Y eso me permite pues, verlo con un poquito más de claridad sin que el pasar el hover se me marquen las demás. ¿Vale? Y yo tenía la idea de que iba a funcionar aquí también, pero no sé por qué no funciona. ¿Vale? Yo creo que antes sí que funcionaba. Bueno, pues ya lo tenéis. En todo caso, simplemente colocándose encima ya tenéis un poco ese efecto que buscamos. Simplemente era para que lo tuvierais en cuenta. Vale. Este es el tipo de visualización más habitual. Luego tenemos algunas visualizaciones que son un poco más inútiles, como los gráficos de anillo, que van a ir un poco en la misma línea, ¿no? Vamos a poder hacer simplemente con una dimensión y una métrica, pues vamos a poder analizar un poco desde el punto de vista de cuánto es el peso que tiene cada uno de los valores de esta dimensión en el 100% de los valores de la métrica, ¿no? Es bastante interesante para ver valores relativos, aunque en realidad, desde mi punto de vista, solamente son útiles cuando estamos hablando de dimensiones que tienen muy pocos valores, porque ya se pierden, cuando estamos hablando de dimensiones con muchos valores, hay partes que se pierden, el 66% es mucho, pero ¿cuánto es? ¿Es realmente un valor importante o estamos hablando de un 66% de una dimensión
que tiene apenas 7, 8 unidades la métrica. Bueno, pues en realidad no nos da mucha información. A mí me gustan mucho este tipo de gráficos cuando estamos hablando de valores binarios, ¿no? Pues hombre o mujer. O estamos trabajando con 2 países, pues Francia y España. ¿Cuánto supone el tráfico? O por ejemplo, categorías de dispositivo, ¿no? Tenemos tráfico desde dispositivos móviles, tráfico desde escritorio y tráfico desde tablets. Pues en ese caso, como hay pocos valores, es útil, ¿no? Pero por lo demás, son gráficos más de decoración prácticamente que de análisis real. Como veis, yo puedo ir creando diferentes páginas dentro de mi informe y todas ellas, cuando hago una nueva página, me permiten cargar desde aquí informes que hemos visto antes en la galería de plantillas. Si os fijáis, voy a volver aquí a la plantilla. Bueno, voy a poner un nombre a mi informe. Test. Me voy a volver a la galería. Y en la galería, fijaros cómo aquí arriba tenemos algunas plantillas de informes interesantes. Para mí, uno de los más interesantes es el informe de los embudos de conversión. Si vosotros clicáis en él, se va a generar automáticamente un embudo de conversión básico. Trae aquí un conjunto de segmentos, que ahora vamos a ver un poco cómo funcionan. Trae un conjunto de dimensiones y de métricas. En este caso no tiene mucho sentido porque los informes de embudo de conversión funcionan con usuarios, es la métrica que utiliza por defecto. Pero como veis ya aparece de alguna manera predefinido y puedo ir viendo, pues fijaros cómo tengo en este embudo un primer acceso visita, inicio de sesión, página o pantalla vista y finalmente compra. Parece que no, pero aquí hay algunas compras. Estoy haciendo scroll vertical para modificar la relación de tamaños, ¿vale? Puedo hacer, esta sería la vista estándar y si hago un poquito de scroll veré eso ahí. Vale, vamos a modificar este embudo de conversión para que muestre exactamente lo que nosotros queremos. En vez de trabajar con este así, yo voy a crear uno desde cero, ¿vale? Para que tengamos un poquito claro cómo es todo el proceso. Vamos a crear un embudo de conversión que va a analizar una serie de pasos, ¿vale? Vamos a crear aquí embudo de conversión. Ahí está, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es la posibilidad de generar los pasos de nuestro embudo de conversión. En un embudo de conversión ya sabéis que es un espacio en el que tenemos usuarios que entran por arriba y vamos viendo cómo en cada uno de los pasos que definamos o bien pasan a la siguiente situación o bien se salen del embudo. Los embudos pueden ser de tipo abierto o cerrado. Por defecto, en Google Analytics 4 los embudos son de tipo cerrado, es decir, solo tenemos en cuenta la evolución de aquellos usuarios que han empezado en el paso 1 y luego veremos cómo han progresado. Si tenemos usuarios que entran en el paso 2, en el paso 3, no entrarían dentro de nuestro embudo. Si queremos que digamos, se pueda añadir nuevos usuarios al embudo en cualquier punto del mismo, tenemos que abrir el embudo desde aquí, ¿vale? Desde este selector que tenemos aquí. Yo de momento lo voy a dejar cerrado y voy a editar los pasos y, por ejemplo, uno de los primeros pasos podría ser un inicio de sesión. Es decir, un usuario visita nuestro sitio web. ¿Cuál es la condición para definir un inicio de sesión? Bueno, pues los embudos de conversión trabajan con muchas métricas de las que ya aparecen predefinidas en Google Analytics 4, muchos eventos que aparecen predefinidos. Pero si nosotros los conocemos en su nombre, digamos, recomendado, podemos llamarlos desde aquí. Por ejemplo, el evento de inicio de sesión es el evento de Session Start. Cada vez que se desate en la navegación del usuario un Session Start, que por cierto solo sucede al principio de la navegación, ya tendremos a usuarios en el embudo. Fijaros que en el periodo de análisis del 30 de abril al 27 de mayo ya me indica aquí que 92.000 usuarios cumplieron esta condición. Vamos a añadir un nuevo paso. Después del Session Start, vamos a identificar como segundo paso aquellos usuarios que vieron un producto. Es decir, que vieron una página de producto, una ficha. Cada vez que se ve un producto, se dispara un evento que se llama View Item. ¿Vale? Aquí lo tenemos. De esos 92.000 usuarios que teníamos hace un momento, 11.000 han llegado al paso 2. Vamos con el paso 3. Paso 3 es usuarios que añadieron el producto al carrito. Y este evento es un evento de tipo Add to Cart. Aquí lo tenemos. Ya hemos bajado de 11.000 a 3.300 usuarios y el final, el último paso, obviamente, es el paso de compra. Un evento de compra es un evento de purchase. Ahí lo tendríamos. Ya tendríamos todos nuestros pasos. Fijaros cómo hemos pasado de 92.000 usuarios que iniciaron sesión a 865 usuarios que han completado la compra. En este caso, un 0,9% de todos los usuarios.
Tenemos, por tanto, casi un 1% de conversión. Fijaros que todos estos pasos tienen aquí herramientas de definición. Por una parte, le sigue indirectamente, quiere decir que entre este evento y el siguiente no se ha producido ningún otro evento. Eso sería, le sigue directamente. Cuando me da igual que haya eventos intermedios, dejo el le sigue indirectamente. ¿Por qué? Pues porque igual después del session start hubo un scroll o navegó a otro tipo de página que no era una página de producto, pero luego sí que fue a la página de producto. Digamos que no tienen por qué ser pasos exactamente consecutivos. Puede el usuario dar vueltas y luego completar ese paso. Incluso podría ir del inicio de sesión al checkout y luego del checkout volver a ver el producto y en ese caso nos valdría, seguiría estando dentro del embudo. Además, podemos definir el tiempo que pasó entre un evento y el siguiente. Es decir, ¿es para mí un embudo de conversión correcto si el usuario inicia sesión y 29 minutos después ve el producto? Bueno, pues si ha pasado demasiado tiempo y para ti eso indica que se ha salido de ese embudo de conversión, podríamos marcar aquí esa ventana de tiempo que queremos definir. ¿Vale? Activamos y decimos, tiene que suceder esto en un periodo, por ejemplo, inferior a 20 minutos. Y si no, estaría fuera del embudo. ¿Vale? Y esto lo podéis hacer en cada uno de los pasos de manera muy ajustada, ¿no? De manera muy atomizada o muy granular. Aplicamos nuestro embudo. Ya habéis visto además que las condiciones pueden ser también condiciones de tipo un poco más complejas. Vuelvo un momento atrás. Aquí tenemos un session start, pero podríamos decir que además del session start tiene que haber una condición de, yo qué sé, cualquier otro evento, que sea además, no sé, una vista de un item list, por ejemplo, ¿no? Un view item list. Estos serían aquellos usuarios que han iniciado sesión en una página de categoría, una página de lista de productos, ¿vale? Porque estamos enviando campañas ahí y tal, y tiene que venir de aquí. O, por ejemplo, que sean usuarios que la fuente medio coincida exactamente con, lo vamos a hacer con fuente mejor, o con medio, que es un poco más, para que sea un poco más preciso, en atribución o en sesión. En medio de la sesión, que coincida exactamente con tráfico CPC, por ejemplo, tráfico de pago. ¿Vale? Es decir, estamos analizando solamente el embudo de aquellos usuarios que han iniciado sesión, pero que provenían de una campaña o de un tráfico marcado como medio con tráfico de pago, ¿vale? De coste por clic. ¿Vale? Solamente los usuarios que provienen de ahí entran dentro de nuestro flujo. Como veis, aquí se pueden hacer muchas combinaciones posibles. Es muy rico esto. Aplicamos el embudo y aquí lo tenemos. ¿Vale? Podemos ver cada uno de los pasos. Fijaros que nuestro embudo, voy a hacer un poquito de scroll para que aumente la visión relativa de las conversiones. Ahí estaría. Como veis, se indica aquí con esta curva que esta gráfica se ha roto. Y luego podemos ver cada uno de los pasos. Fijaros que en el embudo, que es un embudo bastante simple, podemos ver cómo tenemos en esta primera columna la conversión de cada uno de los pasos respecto al paso inicial. Es decir, este 0,94% es de los usuarios del paso 1. ¿Vale? Este 3,55% es de los usuarios del paso 1 y este del paso 1 también. Sin embargo, en las siguientes gráficas tenemos un porcentaje de finalización. Esto nos indica que del 100% de los usuarios que estuvieron en el paso 1, solo 12,42% pasaron al siguiente paso. Y este salto tiene que ver con, de todos los usuarios que hay en el paso 2, el 28% pasaron al paso 3. Y el 26% de los usuarios que estaban en el paso 3 pasaron al paso 4. ¿Vale? Fijaros cómo en un caso los porcentajes hacen referencia al primer paso y en los otros al paso en el que están o al paso posterior. En este caso lo mismo para el porcentaje de abandonos. Como veis aquí, si va sumando este porcentaje, pues nos está dando un 225%. No tiene ningún sentido. Pero es porque hace referencia a el 100% de los usuarios que estaban en este paso, el 73% abandonaron. ¿Vale? Cuidado de la manera que interpretamos todo esto. Vale, cosas interesantes que podemos hacer aquí. Para mí, fundamental, la creación de segmentos, que son, de nuevo, fórmulas que tenemos para comparar las cosas. Podemos comparar las cosas bien con segmentos o bien con desgloses. Vamos a hacerlo primero con desgloses. Vamos a cargar una dimensión que va a ser categoría del dispositivo. De esta manera, vamos a poder evaluar el rendimiento del funnel en función del tipo de dispositivo que está usando el usuario. Si lo añadimos como desglose, vamos a ver cómo se despliega dentro de mi tabla y voy a poder ir viendo aquí el desglose de cada uno de los apartados. Como veis en el gráfico
del embudo no hay ninguna variación, pero en la tabla sí que puedo ir viendo todos esos apartados. ¿Vale? Interesante. Esta fórmula de visualización es muy cómoda, pero personalmente a mí me gusta más la comparación mediante segmentos. Voy a desactivar el desglose y lo que voy a hacer es crear un segmento de mobile y un segmento de escritorio. Para ello añado un nuevo segmento, creo un segmento nuevo y voy a crear un segmento de sesiones. Esto es importante que escojáis el alcance más adecuado. Como estoy hablando de sesiones de navegación, de una característica, la categoría del dispositivo es una característica de una sesión, no de un usuario, ¿no? No estará vinculado a un usuario. Y le voy a decir, aquí le voy a llamar a esto a mobile, tráfico de móviles. Añado una condición nueva basada en la categoría del dispositivo. Aquí, categoría de dispositivo. Y le voy a decir que solamente incluya aquel que coincide exactamente con mobile. ¿Vale? Si queréis, podemos hacer algo un poco más complejo, que sería de mobile y podríamos añadir aquí también tablet. ¿Vale? De tal manera que estaríamos trabajando con varias combinaciones. Esto se puede hacer de muchas formas. Puede ser que lo hagamos de esta manera que os acabo de enseñar, o bien coincide con la expresión regular, y en este caso podríamos escribir tablet. Mira, vamos a hacerlo. Smart TV. Y vamos a meterle aquí una barra, tablet, barra, mobile. Como estoy metiendo una condición con una expresión regular, me va a valer cualquiera de estos tres valores. ¿Vale? Aplicamos. Y como veis, estamos hablando de 61.000 usuarios, ¿vale? De los 92.000 que teníamos antes. Estos son los usuarios que provienen de tráfico mobile en general. Cualquier dispositivo mobile, bueno, Smart TV no sería un dispositivo mobile, pero bueno, para que veáis un poco la idea. Ya se ha aplicado esta comparación aquí. Entonces, yo ahora estoy viendo solamente el tráfico de mobile. Es una forma de filtrar, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a añadir un segundo segmento, porque lo que queríamos hacer era una comparación. Entonces, creamos de nuevo un segmento de sesiones, de nuevo la misma distribución, y en este caso coincide exactamente con desktop. Aplicamos escritorio. En este caso hablamos de 33.000. Y fijaros cómo ahora, al crear estos dos segmentos, no solamente los veo aquí desplegados de una manera como más precisa, porque no es un desglose por categoría de dispositivo, sino que yo he creado dos segmentos en los que uno de los segmentos recoge tres tipos de dispositivo y el cuarto está en otro segundo segmento. Y sobre todo puedo ver el rendimiento de una forma muy visual aquí. ¿Vale? Así. Y fijaros cómo vamos a empezar a ver cosas como muy relevantes, como por ejemplo que el porcentaje de conversión entre el paso 1, 2, 3 es muy superior en el escritorio frente al de dispositivos móviles. ¿Vale? Fijaros cómo en el caso de escritorio estamos hablando de un 2,46%, mientras que en mobile cae a un 0,15%. Y esto es interesante porque fijaros que, recordad este valor, 2,46%. Fijaros que yo cuando desactivo los segmentos, lo que tenía era un porcentaje de conversión del 0,94%. O en este caso, mira, del 2,47%, vamos a ver si no me ha quedado por aquí algún filtro o alguna cosa. Ya veis, fijaros qué curioso esto, se nos ha roto esto. Vamos a refrescar. A ver. A veces con Google Analytics 4, cuando hacemos cambios así, a veces como que se rompe un poco. Ahí ha vuelto un poco a la normalidad. Vale, fijaros cómo si no aplico segmentos tengo una conversión del 0,94%, decimos, bueno, está dentro del 1%, dentro de la normalidad, pero es que tenemos una conversión de prácticamente el triple en escritorio. Es decir, el tráfico móvil nos está penalizando muchísimo en la conversión, en la tasa de conversión. Esto es algo que no podemos evitar, pero desde luego lo que sí que refleja es que tenemos probablemente o bien los usuarios que llegan desde móvil no están interesados en comprar, o bien la experiencia de compra desde el móvil es lo suficientemente poco satisfactoria como para que los usuarios, digamos, abandonen antes de que compren, ¿no? Entonces, cuidado con los valores estos, porque hasta que no aplicamos segmentos, puede ser que se nos escapen detalles que sean muy importantes en el análisis. Una cosa que quería comentar en esto es que estos segmentos, las herramientas de creación de segmentos, son bastante potentes, pero tienen algunas limitaciones, ¿vale? Las combinaciones, fijaros, cuando yo voy a crear aquí un segmento, voy a crear un segmento de sesiones, ¿vale? Aquí podemos ir creando
condiciones bastante elaboradas. Fijaros que tenemos una herramienta de inclusión de sesiones, pero también tenemos una herramienta de exclusión, es decir, no solamente cuando estamos analizando, por ejemplo, el tráfico desde móvil, podríamos decir, oye, incluye solamente el tráfico desde móvil. O podríamos decirle, excluye el tráfico desde escritorio, desde Smart TV, desde tablet. Y digamos que el efecto debería ser el mismo. Pero podemos establecer combinaciones. Por ejemplo, incluye el tráfico desde móvil, pero excluye todo el tráfico que llegue desde España, por ejemplo. O incluye el tráfico desde móvil, pero excluye el tráfico de aquellos usuarios que están utilizando un dispositivo de iOS, ¿no? Podemos establecer un poco combinaciones un poco más avanzadas. Incluso así, hay segmentos a los que no vamos a poder llegar. Segmentos a los que los usuarios, digamos, no los usuarios, Google Analytics 4 nos limita el alcance de definición de ese segmento. ¿Qué podemos hacer para esos casos, cuando vosotros no podéis llegar? Bueno, pues esto es un truco que es muy interesante, que consiste en lo siguiente. Os vais al administrador, a las visualizaciones de datos, y aquí tenéis una herramienta de creación de audiencias. Google Analytics 4, por defecto, genera algunas audiencias de manera natural. Voy a hacerlo en mi propiedad, porque en la de Google Analytics 4 no puedo generar, perdón, en la de la Merch Store no puedo generar audiencias. Y aquí en la mía, en audiencias, tengo la posibilidad, primero se me generan, como veis aquí, una audiencia que es todos los usuarios, es una audiencia inútil, y una audiencia que es compradores, ¿no? Usuarios que han comprado mi producto. Pero además puedo crear una nueva audiencia. Bien, pues la herramienta de creación de audiencias es bastante más avanzada que la creación de segmentos. Aquí, en creación de audiencias personalizadas, aquí voy a poder añadir condiciones que no estaban disponibles en los segmentos. Cuando yo creo una audiencia, voy a meter aquí alguna condición un poco chorra. Categoría de dispositivo. Coincide exactamente con mobile. Y esto ha sido verdadero en la última interacción del usuario. Como veis, esto no estaba disponible en la creación de segmentos. Y además vamos a decirle que país contiene o coincide exactamente con España. Y también esto solo en la última interacción del usuario. Cuando yo creo una audiencia, lo que hace es que Google Analytics 4, cada vez que entra un usuario en mi sitio, analiza sus características y si ve que coinciden con las que yo he definido en la audiencia, mete al usuario en esa audiencia. Y durante el periodo que yo defino aquí, 30 días, el usuario estará ahí dentro. Si cumple las condiciones, seguirá estando dentro de la audiencia. Estas audiencias se utilizan luego para enviarlas a las campañas de publicidad. Por ejemplo, las campañas de remarketing que se pueden hacer en Google Ads. Pero además, nos van a servir como una herramienta avanzada de segmentación. Porque si yo guardo esta audiencia, ¿vale? Ya me aparece aquí, y me vuelvo a los informes y me voy a crear una exploración de embudos de conversión, puedo crear un segmento a partir de esa audiencia. Esto es muy guay. Vemos aquí, creamos un segmento de usuarios y le decimos un usuario que, mira, no me la he registrado todavía. En el momento que se empiece a alimentar esa audiencia de usuarios y empieza a ser útil, claro, tiene que pasará un periodo de tiempo desde que la audiencia ha sido creada hasta que sea útil. Desde aquí puedo llamar a esa audiencia, mira, igual lo podemos hacer en en el que estábamos trabajando. Vamos a ver si aquí nos deja trabajar con esas audiencias. Vale, tampoco me deja hacerlo. Bueno, la idea es que lo que podemos hacer es crear un segmento que se componga de aquellos usuarios que están dentro de esa audiencia, ¿vale? Y esto es tremendamente útil porque yo no habría podido hacer ese segmento de manera directa, pero sí que puedo hacer que todos los usuarios que tienen un comportamiento determinado que ya han sido marcados en el sitio compongan el segmento de análisis que estoy utilizando en ese momento, ¿vale? Y esto es un truco que es muy interesante para poder hacer embudos de conversión mucho más potentes de los que podría hacer de manera natural, ¿vale? Más cosas interesantes. Los segmentos o las superposiciones de segmentos. Mirad, vamos de nuevo a la herramienta de exploración y en 5 minutos terminamos esto ya, Mon, que ya sé que estamos fuera de tiempo, pero estoy seguro que esto interesará a la gente. Son las superposiciones. No te preocupes ni lo más mínimo. Vale. Mirad, las superposiciones de segmentos lo que me permiten es combinar hasta 3 segmentos y ver cómo se solapan entre ellos.
Fijaros que en este caso tenemos 3 segmentos que están aquí representados, que es tráfico en dispositivos móviles, tráfico de tablets y usuarios de 25 a 54 años. Podemos añadir los segmentos que queráis. Por ejemplo, vamos a eliminar el de tráfico de tablets y vamos a añadir el segmento de Estados Unidos. ¿Vale? Y fijaros cómo aquí se van a ir solapando ahora. Vale. Lo guay de esto es que voy a poder ir comprobando cómo las combinaciones de cada uno de esos 3 segmentos van a crear grupos, ¿vale? Y, por ejemplo, podríamos ver cuál es el volumen de usuarios que navegan desde móvil, desde Estados Unidos y tienen entre 25 y 54 años, ¿vale? Que sería este volumen que tengo aquí, ¿vale? Y esto me va a permitir crear un segmento a partir de esa selección. Es decir, ahora tengo un segmento que combina esos 3 segmentos y lo aplicamos. ¿Vale? Ahí está. ¡Pum! Ya lo tengo aquí. Y ahora podría eliminar cualquiera de estos, añadir el que acabo de crear y, por ejemplo, combinarlo con el tráfico de pago. Ahí está. Me vengo aquí, de nuevo. Bueno, fijaros que no me saca la tabla. Aquí se ha vuelto a romper esto. La verdad es que las exploraciones de Google Analytics 4 a veces hacen cosas un poco raras. A ver si la pinta. Ahora, ¿vale? Cuando veis que tiene un comportamiento raro, refrescar, porque a veces hace cosas raras. Fijaros cómo ahora ya tengo esa combinación que he hecho de 3 segmentos, más otro segmento más que le he metido. Y de nuevo tenemos un punto aquí en común, que es este de aquí abajo, hablamos de 144 usuarios. De nuevo podría hacer lo mismo. Creo un segmento a partir de esa selección, se combinan todas esas situaciones, aplico y sigo trabajando. Y al final podría crear una audiencia con este segmento. ¿Vale? Como veis, es como muy visual la capacidad de ir combinando elementos. Imaginaros que tú dices, bueno, ¿cómo sería un segmento de usuarios de España que navegan con teléfonos iPhone, que han visitado la página de producto, pero que no han añadido al carrito? Y con eso me voy a crear una audiencia que luego lo voy a llevar a mis campañas publicitarias. Pues todo esto tú puedes montar el segmento, pero no tienes, a la hora de montarlo, digamos que no tienes una previsualización de si hay un volumen de usuarios interesante. Esto nos permite hacerlo de una manera mucho más visual y ver realmente de cuántos usuarios estamos trabajando y si nuestro segmento es una flipada o realmente es un segmento que luego vaya a ser útil. ¿Vale? Entonces, la herramienta de superposición de segmentos es muy útil. Y me voy con un último informe avanzado, que es el de la exploración de rutas, que me va a permitir ver cómo es el comportamiento de los usuarios en mi sitio. La exploración de rutas lo que hace es previsualizar cómo es el tráfico, cómo son la sucesión de acontecimientos de un usuario cuando entra en nuestro sitio. Por defecto, la exploración de rutas comienza con los eventos de inicio de sesión, como veis aquí, sesión start, y luego va sacándome cuáles son los eventos que se provocan a continuación. Pues después de un session start se produce un page view en su mayor cantidad de ocasiones y después un first visit o 18 eventos más. Y si yo voy desplegando, puedo ir viendo qué es lo que han estado haciendo los usuarios en cada uno de los pasos. Pues fijaros cómo session start, page view, view promotion, es decir, han visto un banner. Después del banner han visto una lista de productos, que es una categoría seguramente. Después han visto una página o han seleccionado un producto de la lista de productos. Y puedo ir viendo cómo va evolucionando esto. Fijaros que he empezado en un session start y he terminado en una vista de producto view item. Esto es útil si conoces bien los eventos, pero también lo podemos hacer con los títulos de las páginas. Ahora mismo, el punto de partida es un nombre de evento, pero podemos desplegarlo y cambiarlo por título de la página o nombre de la pantalla si estamos hablando de un móvil. Y fijaros cómo el asunto cambia. Se inicia sesión, sobre todo en la home, en algunos casos en otros sitios. Cuando la gente está en la home, pasa a ver, por ejemplo, la gama de productos nuevos. Dentro de eso se queda con los accesorios de estilo de vida y puedo ir viendo un poco cómo es el comportamiento de los usuarios. Aún más, podría empezar de nuevo mi exploración de rutas y en vez de utilizar un punto de partida, utilizar un punto de finalización. Por ejemplo, aquellos usuarios que han visto un view item, lo voy a escribir aquí arriba, un view item, ¿qué es lo que hicieron antes de esa vista de página de producto? ¿Vale? Aquí tenemos el evento de view item, vamos con el título de la página. Y de esa manera podemos ver en qué páginas se produjeron, de una forma muy visual, en qué páginas se produjeron más view items. En este caso,
Chrome Dino YouTube, un producto que es el dinosaurio este de cuando no, supongo que es de ese videojuego que salta cuando Google Chrome no tiene nada que mostrar, cuando hay un error en la conexión. ¿Vale? Y puedo ir navegando hacia atrás y ver qué páginas vieron los usuarios en su mayor parte antes de llegar al view item. Y podemos ver cómo vieron la home, luego vieron los productos nuevos y de ahí hicieron clic en el Dino de YouTube, en el Chrome Dino de YouTube, ¿vale? Podríamos hacerlo también, en vez de empezar en el view item, podríamos empezar en el begin checkout o podríamos empezar en el add to cart y ver qué estaban haciendo los usuarios antes de ese justo add to cart. Esto me permite entender cuál es el flujo, cuál es la ruta más habitual que hacen los usuarios para completar una tarea determinada. Y voy a poder trabajar en mejorar ese flujo solamente en aquellas rutas que realmente sean relevantes para mí. Y no me voy a centrar en trabajar en rutas que quizás los usuarios no están haciendo. Tú cuando diseñas una web ya más o menos prediseñas cuál es la experiencia, cuál es la ruta que va a realizar el usuario, pero luego el usuario hace lo que le da la gana. Pues esto nos va a permitir ver cuáles son las rutas que mejor rendimiento están teniendo para conseguir al final el evento que nosotros queremos, que normalmente va a ser, en el caso de un e-commerce, un evento de purchase. Pero en tu web podría ser un formulario enviado o una vista de la página de servicios o una vista del formulario de contacto o el quiénes somos, o yo qué sé, ¿no? Pues cómo llegan los usuarios hasta el quiénes somos. Aquí podrías ver cuál es la ruta más habitual, ¿vale? Y con esto, yo creo que, aunque quedan muchísimas cosas en el tintero, Mon, pero yo creo que con esto, por lo menos hemos hecho un recorrido con bastante detalle de cosas que podemos hacer y sobre todo de uso un poco avanzado de algunas de las herramientas que nos ofrece Google 34 en los informes. Jolín, y tanto, Pablo. Ha estado súper bien. Yo es que no tenía ni idea de que se podía hacer esa parte. Ha estado súper completísimo, súper, mega, hiper completísimo. No es por regalarte el oído, pero me ha encantado sobre todo la parte que empezaste a crearlos desde cero, ¿no? Está muy bien revisar los datos, qué es cada cosa, qué es una dimensión, qué es... pero ya cuando empiezas ahí a crear tu magia, Sí. tiene una pinta estupenda. Muchas gracias, Pablo. Como ya nos hemos ido de tiempo un montón, pero por una buenísima causa, todo se ha dicho, vamos con las preguntas. ¿Te parece bien? Adelante. Vamos rapidín. Muchas gracias. Mira, aquí hay una persona que se llama Wahari. No sé si te suena. Hombre, qué canto cariño le tengo a este chaval. Sí, señor. Estupendo. ¿Cómo funcionan los modelos de atribución de conversión de los distintos canales de GA4? ¿Hay muchas diferencias a cómo lo medía en el Google Analytics antiguo? Gracias. Sí. Ahí las diferencias son enormes. Mira, voy a enseñaros dónde podemos definir esto, ¿vale? En el administrador de la propiedad, vamos a ver, dadme un segundo que lo voy a encontrar. No, aquí no es. Atribución, dame un segundo, porque no recuerdo dónde está en la... aquí. Ajustes de atribución, vale, que no encuentro, no recuerdo dónde está esto desplegado. Modelo de atribución, ruta de atribución. Ah, vale, los informes de publicidad, vale. No, pensaba que podía enseñarlo desde aquí. Vamos a ver. Joder, no lo encuentro ahora. Bueno, a ver, os explico básicamente. No pasa nada, claro. Sí, os explico básicamente. Google Universal Analytics, que es lo que pregunta, la referencia por la que pregunta Wahari, tenía diferentes modelos de atribución. Un modelo de atribución es una forma en la que repartimos la responsabilidad de cada canal a la hora de conseguir una conversión. En Google Analytics 4 no funcionamos con conversiones, funcionamos con eventos clave, ¿vale? Un evento clave es cualquier objetivo que nosotros queremos cumplir en nuestro sitio. Entonces, cuando nosotros definimos qué eventos claves son a los que queremos hacer un seguimiento, lo que tenemos que hacer es decir, vale, cada vez que se produce un evento clave, no es responsable un único canal. Es decir, el usuario que llega a nuestro sitio no llega, compra y se va.
y decimos, ya ha completado un evento clave. ¿Cómo ha llegado? Pues ha llegado a través de una campaña de publicidad. Vale, pues la atribución o la responsabilidad de esa venta es la campaña de publicidad. No, porque el usuario probablemente, antes de comprar, hizo una sesión en la que nos encontró por búsqueda orgánica, luego hizo una segunda sesión en la que llegó por redes sociales porque vio una publicación, después llegó por una campaña de publicidad de remarketing que le hicimos porque ya había estado en el sitio y al final, como ya se sabía la URL, le ha escrito directamente y llega a nuestro sitio. Tenemos 4 canales responsables de esto. ¿Cómo asignamos la atribución en estos canales? Bueno, pues Universal Analytics tenía varios modelos. Uno en el que daba la atribución completa al primer canal, al canal de apertura. Otro al último canal. Otro repartía entre cada canal un 25% de responsabilidad a cada uno. Y luego tenía uno en forma de U que le daba al primero y último canales más responsabilidad y un poquito menos a los del medio. Estos eran los típicos modelos que tenía. Uno de ellos también era toda la atribución a Google Ads. Si Google Ads había participado en esto, pues toda la atribución iba para Google Ads. Claro, qué bueno. La suya, pues muy bien. Vale, pues todo eso ha pasado a la historia. Con Google Analytics 4 solo tenemos 2 modelos de atribución. Aparte de estos que he contado, hay muchos más modelos que utilizan otras herramientas, pero Google Analytics 4 trabajaba fundamentalmente con esos. Luego había también un modelo manual en el que nosotros podíamos especificar cómo queríamos que fuera el reparto, que estaba muy bien. Bueno, pues Google Analytics 4 solo tiene 2 modelos. Último clic en Google Ads, es decir, solamente atribuimos todo al canal un poco de cierre, o el modelo basado en datos, que es una atribución que no tenemos ni idea de cómo funciona porque la gestiona el propio Google con un algoritmo que para nosotros es absolutamente invisible. No tenemos ni idea de cómo funciona. Pero lo que hace es estudiar el comportamiento de los usuarios y detectar cuáles son los patrones que más veces se repiten y va asignando, mediante esos patrones, va asignando a cada canal un porcentaje de responsabilidad determinado. Y esto es un proceso que se va calculando continuamente. Esto es muy interesante porque nosotros, digamos que la vida de un sitio web, de un negocio online, no es lineal, no es siempre igual. La estacionalidad afecta, el tipo de tráfico afecta, la coyuntura económica afecta, hay muchos elementos que afectan. Y el modelo basado en datos lo que hace es ir variando a lo largo del tiempo para seguir identificando cuáles son los patrones que mejor funcionan y darles más responsabilidad a ellos. Entonces, nosotros podemos cambiar el modelo que vamos a utilizar de atribución en Google Analytics 4 entre ese último clic o último clic en Google Ads o el modelo basado en datos, que es el que yo datos. Eso es. Entonces, el modelo basado en datos funciona bien cuantas más conversiones haya sido capaz de registrar. Al principio funciona muy mal, pero a medida que se va alimentando de muchas conversiones, va aprendiendo, es un sistema de Machine Learning y va mejorando. Y la verdad es que en nuestra experiencia, sobre todo en Product Hackers, que es donde trabajamos con mayor cantidad de negocios, el modelo basado en datos, cuando nos dice que hay un canal que funciona muy bien y nosotros potenciamos la inversión en ese canal, el resultado es bueno. Es decir, la experiencia es que es bastante fiable. No podemos saber si es la mejor, no podemos saber si es el mejor. De hecho, nosotros utilizamos otro tipo de herramientas de atribución externas a Google Analytics 4 y no suelen coincidir exactamente unos con otros. Pero sí que sabemos que el modelo basado en datos no tiene grandes errores, ¿vale? Es decir, si lo utilizas como fuente de la verdad, es bastante razonable el resultado que te entrega. Aunque no sepa realmente la magia que hay detrás, ¿no? Exacto. Bueno, pues fantástico. Guajari, esperamos que haya quedado contestada tu pregunta. Vamos con otra más de Margarita, que nos dice, ¿hay algún lugar diferente al de la opción de benchmark en reportes donde se puedan encontrar métricas de otras páginas web, especialmente de tráfico? Constantemente se está preguntando, Margarita, si sus métricas son saludables o no. ¿Cómo puede saber ella si sus métricas son saludables o no? A nivel de Google Analytics 4 solamente tenemos los benchmarks estos en las comparaciones. No hay ningún otro sitio donde podamos verla. Nosotros, para hacer un poco comparaciones con clientes, solemos utilizar papers que se publican normalmente por grandes empresas de analítica mundiales. Cada cierto tiempo, las empresas publican benchmarks y, por ejemplo, te publican, pues yo qué sé, tasas de conversión estándares en Estados Unidos del 2024. Y te sacan un listado de categorías de negocios y te dicen la media del sector es esta. Normalmente son agencias que trabajan con miles de clientes y que hacen un poco estas medias y las publican. Pero son sitios a los que tienes que suscribirte. En muchos casos los informes son de pago, son papers que tienes que descargarlos y tienes que pagar para ello. En otros no. Por ejemplo, hay un informe anual en España muy interesante que es el estudio de la conversión de FLA 101, que lo publica todos los años.
El del año pasado yo creo que lo publicaron hace 2 o 3 meses. Y en ese, por ejemplo, tienes tasas de conversión de e-commerce españoles por categorías, por verticales de negocio, con datos bastante interesantes. Pues claro, muchas veces hablamos de que la media en España es central en el 1% y el 3,6% de conversiones. Es claro, pero convierte lo mismo la joyería de lujo que la venta de, no sé, de spinners, de estos de juguetes. Pues no, obviamente no es lo mismo. Entonces, es muy importante eso. Normalmente los informes están muy centrados en todo lo que tiene que ver con conversión. Si quieres analizar datos, comparar datos de, no sé, de porcentajes de rebote... Le gusta más de tráfico, sí, por lo Claro, visto. eso no se suele publicar, porque no es muy relevante. Digamos que está un poco lejos de la parte de negocio. Sin embargo, un porcentaje de conversión. No sé, cosas, por ejemplo, que serían interesantes. ¿Cuál es la media de coste de adquisición para las campañas que se hacen en Facebook Ads para negocios que se dedican a la perfumería online? Ojo, pues eso sería una gozada tenerlo, ¿no? Wow. Es genial. Ahí ya es muy concreto. Entonces, es muy difícil. Nosotros en las agencias, como trabajamos con muchos clientes, vamos creando benchmark internos. Un poco en base a nuestra experiencia, vamos guardando esos datos. Pero así tan precisos es muy difícil encontrarlo, salvo lo que tiene que ver con conversión. Eso sí que es fácil, eso es más fácil de encontrar. Muchas gracias, Pablo. Y una última pregunta muy rápida. Sí, perdón. Termino. No es mala probar a consultar esos datos a ChatGPT o a Cloud o a cualquier inteligencia artificial, porque como se alimentan de informes y tal, a veces te dan referencias que más o menos son fiables. Yo lo he probado comparado con benchmarks nuestros y no dice ninguna locura en general. No suele ser preciso, pero no son locuras lo que responde. Por ejemplo, bueno, no son alucinaciones, ¿no? Eso es, no suele ser alucinaciones. ¿Cuál es la media de conversión para un e-commerce de tal categoría? Y más o menos te da datos que son coherentes. Creíbles. Sí. Mira, y una última pregunta que es de Margarita y terminamos porque ya se nos ha ido el tiempo, pero de una forma muy grata. Ella se refiere a un momento en que estabas mostrando los datos de la tienda de Google. ¿Es normal que el tráfico sea tan alto? Es que por eso yo creo que nos pregunta lo del benchmark, ¿no? Ha visto el tráfico de esta web, que nos lo diga Margarita en el chat, y entonces ha visto estas cifras y dice, oye, ¿esto es normal o tiene que ver con acciones de mercadeo sin tracking? ¿O esto es normal? No, a ver, no es normal, depende de cada negocio. Como os he dicho, casi todo el tráfico directo en realidad proviene de tráfico de aplicaciones para dispositivos móviles, la aplicación de Twitter, por ejemplo, la aplicación de X o la aplicación de Meta, es tráfico que proviene de ahí, o bien de aplicaciones de mensajería, ¿vale? Que al final parece que no, pero a través de ahí llega muchísimo tráfico. Es verdad que si entramos en el detalle de la fuente y medio que ha sido asignada a ese tráfico de directo, muchas veces nos vamos a encontrar con tráfico mal atribuido, ¿vale? De hecho, suele ser una tarea bastante chula el ponerse a profundizar 4 parámetros que son interesantes. La fuente, el medio, la campaña y la página de aterrizaje del tráfico que está llegando a directo. Con esos 4 valores vamos a poder ser capaces de saber o de inferir si realmente es tráfico directo o es otro tráfico que se ha atribuido mal a directo. Entonces yo cuando hay un nivel de directo muy alto, miro eso. Fuente, medio, campaña y sobre todo la página de aterrizaje, porque eso ya me da una idea. Si, por ejemplo, la página de aterrizaje es un producto y es muy concreto y veo que hay mucho tráfico ahí, pues probablemente es algún enlace que se ha hecho medio viral por redes sociales. Fantástico. Bueno, mira, dice Antonio en el chat que el informe de publicidad está en el menú lateral. Eso se refiere a la parte que comentaba Bajari de la atribución, ¿vale? Lo que pasa que yo lo que quería mostrar era la configuración donde escogemos el modelo de atribución. O sea, no quería ir a la atribución de campañas, sino a los ajustes del modelo de atribución que vamos a utilizar. Que no sé por qué no los encuentro ahora, que igual aquí con el frenesí del taller no lo veo, pero están en la herramienta. dice Margarita que lo decía porque su tráfico directo es muy, como pone ella, muy alto, a pesar de que pagan SEO, ¿no? De que están haciendo un trabajo importante en SEO. Pues hay una exploración bonita. Filtrar todo el tráfico que haya directo y desplegar estas dimensiones que os he comentado, Claro. de fuente, medio, campaña, página de aterrizaje, página de entrada, y ver. Y de ahí vas a poder inferir todo eso. Y si ves que en fuente y medio salen cosas, pues eso es tráfico que puedes crear una agrupación de canales personalizada para que se asigne al canal correcto, que es una tarea bastante chula, también es bonito. Al final hay que pensar que Google Analytics 4 es una herramienta súper poderosa que hay que domar.
Y esto es una de las tareas de Domado, el poder crear una agrupación de canales personalizado, crear los segmentos que a ti te interesan y de esa manera les podemos sacar partido, pero hay que dedicarle tiempo, claro. Fantástico. Bueno, creo que a Margarita le han gustado las respuestas y muchas gracias, Margarita, por tu agradecimiento y por venir, sobre todo. A Guajari, a Margarita, también tenemos por ahí a gente como Felipe, Paulo y creo que alguien dio por ahí Antonio, gracias Antonio por tu señalización y todas las que habéis venido aquí. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, esto es el resultado de hacer cosas, de venir a la academiawordpress.com. Este ha sido la primera sesión online que hemos hecho a través de vuestras peticiones directamente en el chat. Por lo tanto, vais a seguir recibiendo información. Este vídeo, en cuanto esté disponible, tendréis un aviso por email y en breve ya tendremos nuestro canal de YouTube, por lo tanto podéis verlo completamente fuera de Get Contrast y sin tener que registrar, sin nada por el estilo, sea completamente libre. Pablo, muchísimas gracias por este taller, ha sido súper completo y aunque me parece que todavía quedaban muchísimas cosas por comentar, pero claro, esto es infinito. Yo podría haber estado otra hora y media tranquilamente y todavía nos quedaríamos con cosas en el tintero. Hay muchas cosas muy interesantes. De hecho, si hay alguien, lo que dices tú, insistamos en que cualquier cosa que os interese, comentadlo por el chat o nos mencionáis a Mon o a mí en X o en LinkedIn, donde os apetezca. Claro. Es fácil encontrarnos. Oye, y encantados de poder hacer cosas que sean las que vosotros necesitáis. Exacto, de eso se trata, de dar contenido de valor, pero del de verdad, no del de boquilla. Claro. De postal, contenido de postal. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos y todas las que habéis estado aquí y nos vemos ya dentro de, a lo mejor ya no un mes, sino un poquito antes, que empezaremos a añadir nuevos webinars. Genial. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.